En la garganta del Saloon Devil, donde el aire era un espeso guiso de whisky rancio, sudor y desesperación, el valor de un hombre se medía por las cartas que sostenía. La luz de las lámparas, débil y amarillenta, se aferraba al humo que ascendía hacia el techo como espíritus atormentados, pintando los rostros de los jugadores con máscaras cambiantes de sombra y codicia. En la mesa central se sentaba Jonah, un hombre tallado de las mismas llanuras que trabajaba. Su silencio era una presencia palpable, un peso que doblegaba los gritos jactanciosos y las risas ebrias de los demás hombres. Sus manos callosas, surcadas por la historia del duro trabajo, contrastaban fuertemente con las cartas lisas y gastadas que sostenían, moviéndose con una economía silenciosa que no traicionaba nada. Frente a él, el rostro de Silas era un lienzo sudoroso y enrojecido de avaricia y ruina inminente. Sus pequeños ojos porcinos saltaban de su menguante pila de monedas al rostro impasible de Jonah, buscando una grieta, un indicio, un resquicio de esperanza que no existía. La mano final se acercaba, y Silas estaba sangrado en seco. Su tierra se había ido, su caballo se había ido, sus últimos dólares ahora estaban en el pozo que Jonah acababa de subir. Los hombres que rodeaban la mesa contuvieron un aliento colectivo y codicioso. La silla de Silas raspó contra los tablones sucios del suelo al empujarla hacia atrás, una sonrisa feral partiendo su rostro. No he terminado, raspó, su voz resbaladiza con una confianza nauseabunda. Hurgó en su abrigo y arrojó un papel arrugado y manchado sobre la pila de monedas. Ade, escupió más que este pozo por una propiedad del este. Una chica china sin romper. La sala cayó en un nuevo tipo de silencio, espeso de asco y una oscura curiosidad primal. En el rincón más oscuro del salón, acurrucada cerca de la puerta trasera como un gorrión asustado, se sentaba una figura solitaria. Era un espectro en este mundo de hombres ruidosos y violentos, su presencia hasta entonces casi totalmente ignorada. Los ojos de Jonah se desplazaron por primera vez, pasando por Silas, por las caras burlonas de la multitud, y posándose en ella. Vio el destello de ojos oscuros y aterrorizados. Su mandíbula se tensó, un músculo palpitando a lo largo de su mejilla delgada. Sintió un peso frío familiar asentarse en sus entrañas, el eco de una vieja deuda con un mundo que tomaba demasiado. Miró de nuevo sus cartas, luego el documento. No era un hombre que creyera en poseer el alma de otro, pero en ese momento comprendió la diferencia entre una jaula de hierro y una de promesas doradas. Con Silas, ella era propiedad considerada sin valor por todos salvo su dueño. Con él podría tener una oportunidad de no ser nada en absoluto, lo cual era infinitamente mejor. Veo, dijo Jonah, su voz plana y final mientras dejaba sus cartas sobre la mesa. Una escalera de color al rey. Cayó un silencio, luego el raspado de una silla cuando Silas, con el rostro púrpura de rabia, empujó la mesa y salió furioso a la noche, dejando tras de sí el olor de su fracaso. Jonah recogió el pozo, sus movimientos lentos, deliberados. Pero sus ojos no estaban en el dinero. Estaban en la joven del rincón, que ahora lo miraba con un terror antiguo e insondable. Su nombre era Leanne. El viaje desde el sucio pueblo hasta el rancho de Jonah fue una larga y traqueteante oración de silencio. Las ruedas del carro gemían una queja constante contra el camino surcado, una canción luctuosa que acompañaba el inmenso silencio de las llanuras. Jonah iba sentado al mando de las riendas, su espalda una línea rígida contra el vasto e implacable cielo. No había pronunciado una palabra desde que salieron del salón, su presencia un peso pesado e indescifrable. En la parte trasera del carro, Leanne se acurrucaba sobre un lecho de paja, una pequeña isla de miedo en un mar de incertidumbre. Aferraba una pequeña pieza lisa de madera que había escondido en su manga, sus nudillos blancos, temblando con cada sacudida del carro. Había conocido hombres como Silas Stone. Creía que ahora conocía a un hombre como Jonah, quizás más silencioso, pero la jaula seguía siendo una jaula. Las horas se fundieron unas en otras. El sol ascendió, abrazó y comenzó su lento descenso, pintando el cielo interminable con pinceladas brutales de naranja y púrpura. El paisaje mismo era un personaje en su drama silencioso, una vasta y solitaria extensión de artemisa y roca que reflejaba la desolación en su corazón,
pero que poseía una extraña y austera belleza. En una ocasión Jonah detuvo el carro junto a un delgado arroyo que luchaba por sobrevivir. Sin una palabra, bajó, llenó una cantimplora y caminó hacia la parte trasera. No intentó dársela directamente. Simplemente la colocó en el suelo del carro a un pie de distancia de ella junto con un pequeño paquete de tela con pan y carne seca. Luego se alejó para atender a los caballos, dándole la espalda y ofreciéndole una privacidad que no había tenido en años. Tras un largo momento, Leanne alcanzó la cantimplora. El miedo era un lujo. La supervivencia era una necesidad. El agua estaba fresca y el pan no estaba duro. Era un detalle pequeño e insignificante en el gran y terrorífico tapiz de su nueva realidad, pero era un detalle que Leanne archivó. Un solo hilo extraño de un color diferente. El rancho apareció cuando el último rayo de luz del día era devorado por el horizonte. No era un lugar grandioso, pero era sólido, grabado en el paisaje con una permanencia silenciosa. La casa y el establo estaban construidos de madera oscura y resistente, las líneas limpias y honestas. Una cerca bien cuidada encerraba un modesto terreno, un puesto de avanzada del orden contra la salvaje naturaleza circundante. El lugar se parecía al hombre mismo, austero, funcional y profundamente arraigado. Jonah detuvo el carro no frente a la casa principal, sino junto a una cabaña más pequeña que se erguía a una distancia respetuosa. Era antigua, pero como todo lo demás, parecía cuidada. Un humo se elevaba perezosamente de su chimenea de piedra, una pluma silenciosa y acogedora contra el crepúsculo que se profundizaba. Bajó de su asiento, sus movimientos rígidos por el largo viaje. Caminó hacia la parte trasera del carro y bajó la puerta trasera. La miró, su expresión indescifrable en la luz menguante. «Esto es tuyo», dijo, su voz un bajo raspado. Señaló hacia la cabaña. «Hay comida, agua. La puerta tiene un cerrojo por dentro». No esperó respuesta. Se volvió, desenganchó los caballos y los llevó hacia el establo, fundiéndose en las sombras y dejando a Leanne sola con la inmensidad de la noche y el ensordecedor latido de su propio corazón. La puerta de la cabaña estaba sin cerrojo. Al empujarla, la recibió una ola de calor de un fuego ya encendido bajo en el hogar. El espacio era una sola habitación, pero estaba limpio, imposiblemente limpio. Una sencilla litera estaba hecha con una gruesa colcha cosida a mano. Una tosca mesa de pino se erguía en el centro, y sobre ella había un pan fresco, un trozo de queso, un cubo de agua fresca y una taza de hojalata. Era un lugar de preparación, no de prisión. Era un gesto tan contrario a su experiencia que parecía una trampa. Inmediatamente fue a la puerta, probando el pesado cerrojo de hierro. Se deslizó con un satisfactorio golpe. Desde la ventana, apenas podía distinguir su silueta en el porche de la casa principal. No miraba hacia ella. Estaba sentado en una silla, una figura solitaria contemplando cómo emergían las estrellas. Un guardián silencioso sobre un mundo que acababa de, para bien o para mal, reclamar como su responsabilidad. Esa noche, detrás de su puerta con cerrojo, una frágil semilla de algo distinto al terror comenzó a empujar contra el suelo frío y duro de su miedo. Los días que siguieron cayeron en un ritmo lento y deliberado, dictado por el sol y las estaciones, no por la palabra de un amo. Un nuevo lenguaje comenzó a formarse entre la casa principal y la pequeña cabaña, un lenguaje construido no de palabras, sino de gestos y silencio. Cada mañana antes del amanecer, Jonah dejaba un cubo de leche fresca y caliente y una cesta de huevos en su porche. Nunca llamaba. La ofrenda simplemente estaba allí cuando ella abría la puerta, una provisión silenciosa. Luego se movía por sus tareas con una energía incansable y concentrada, reparando cercas, atendiendo a su pequeño rebaño de ganado, trabajando la tierra obstinada de su huerto. Se movía como un hombre que hacía tiempo había hecho las paces con la soledad, sus acciones sus únicos verdaderos compañeros. Desde su cabaña, Leanne lo observaba. Al principio, sus observaciones nacían del miedo, una vigilancia constante por cualquier señal de amenaza. Pero cuando los días se convirtieron en una semana, luego dos, la naturaleza de su observación comenzó a cambiar. Lo estudiaba con una calma analítica.
Vio que hablaba más con su caballo, un murmullo bajo y gentil, que lo que jamás le había hablado a ella. Lo vio reparar pacientemente un arnés roto, sus grandes manos sorprendentemente delicadas y pacientes. Notó cómo pausaba en su trabajo y miraba hacia las montañas distantes, una expresión de profunda y melancólica quietud en su rostro como si escuchara algo que ya no estaba allí. Dentro de la cabaña, una vida tentativa comenzó a desplegarse. Leanne, encontrando un pequeño trozo de tierra blanda detrás de su vivienda, usó un palo afilado para rascar imágenes de aves y montañas. Su arte una rebelión silenciosa contra la fealdad que había soportado. Organizó su pequeño mundo, racionando las provisiones, manteniendo la cabaña impecable, y comenzó a cuidar las pocas hierbas silvestres que encontró cerca del arroyo. Su conocimiento de las plantas, un fragmento olvidado de una vida que creía perdida para siempre. El silencio de Jonah no era de negligencia, sino de respeto. Le estaba dando espacio, una mercancía más preciosa que el oro. Las semanas se convirtieron en un mes. El brutal calor del final del verano comenzó a suavizarse, sus bordes deshilachados por una brisa más fresca que susurraba el otoño. El constante miedo corrosivo había retrocedido, dejando atrás una quieta vigilancia, un estado de existencia frágil y tentativo. Una tarde, mientras el sol sangraba por el horizonte, pintando las nubes en tonos de fuego y rosa, Leanne lo vio sentado en su porche, reparando una correa de cuero. Parecía más pequeño en la vastedad del crepúsculo, una figura solitaria cargada por una soledad de su propia creación. Una decisión, rápida y clara, se formó en su mente. Tomó una pequeña y perfecta talla de un halcón que había terminado ese día, sus alas de madera extendidas como en pleno vuelo. Sosteniendo la talla, aún caliente de sus manos, salió de la cabaña y cruzó la tierra compacta que separaba sus mundos. Jonah levantó la vista cuando ella se acercó, sus manos quietas. La observó venir, su rostro impasible, pero sus ojos alerta. Ella se detuvo a unos pocos pies, el silencio estirándose entre ellos, lleno del zumbido de insectos y la vastedad de la noche que llegaba. Le extendió la talla. Él la miró, luego su rostro. No es necesario, dijo, su voz áspera, como arrastrada de un pozo profundo y poco usado. No era un rechazo, sino una simple declaración de hechos. Leanne no retrocedió. Dio otro pequeño paso adelante y colocó suavemente la talla en la barandilla del porche junto a él. Pago mi camino, dijo, su voz baja pero firme, su inglés preciso y cuidadosamente elegido. Era una declaración. No era una dependiente. No era propiedad. Era una persona que tenía una deuda que saldar, no con él, sino con su propia dignidad. Él miró el pequeño halcón de madera durante mucho tiempo. La artesanía era exquisita, un pedazo de vida capturado en madera. Luego metió la mano en el bolsillo del pecho de su camisa gastada y sacó un papel arrugado. Era el documento del Selún. No lo miró. Se levantó, caminó hasta el pequeño pozo de fuego que usaba en las noches frescas y dejó caer el papel en las brasas. Ambos observaron cómo los bordes se curvaron, ennegrecieron y se disolvieron en un wisp de humo gris que ascendió al cielo púrpura. La tinta que había definido su existencia se desvaneció en la nada. Se volvió hacia ella, su rostro iluminado por el suave resplandor de las brasas. No hay documento, dijo, su voz más clara ahora, más fuerte. No hay deuda conmigo. Eres libre, hizo una pausa, su mirada alzándose hacia ella. Puedes irte cuando quieras, dejó que las palabras flotaran en el aire, un regalo de peso inimaginable. Luego añadió, su voz suavizándose con una nota de preocupación áspera. Pero el invierno llega pronto. Los caminos no son seguros. Aquí estás a salvo. Y con eso, se volvió y entró en las sombras de su casa, dejando a Leanne de pie en el crepúsculo. El eco de la palabra a salvo, un extraño y extranjero calor en el aire que se enfriaba. La quema del documento no trajo celebración. Trajo un silencio más profundo que cualquier otro anterior. La libertad era una idea tan ajena, tan vasta, que resultaba paralizante. Durante años, su vida había estado circunscrita por la voluntad de otros, una serie de jaulas cada vez más pequeñas.
Que de repente le dijeran que la puerta estaba abierta era enfrentarse a una naturaleza salvaje más aterradora que cualquier encierro. Esa noche retrocedió a la cabaña, el cerrojo deslizándose, no por miedo al hombre de afuera, sino por una profunda necesidad instintiva de los confines familiares de su pequeño mundo. Él había quitado su jaula, pensó. Ahora debía aprender si había olvidado cómo volar. A la mañana siguiente apareció la primera señal de un cambio. Cuando Jonah dejó el cubo de leche, Leanne ya estaba despierta, observando desde la ventana. Después de que él se retirara al establo, ella salió al porche, tomó la leche, pero no volvió adentro. Se quedó allí respirando el aire fresco de la mañana, un pequeño acto de recuperación. Más tarde ese día, el viento otoñal, un espíritu salvaje e inquieto, arrancó una sección de tejas del techo de su cabaña. Jonah salió de su casa con una escalera y herramientas, sus movimientos económicos y decididos. No pidió permiso. Simplemente vio un problema y comenzó a arreglarlo. Mientras trabajaba, Leanne salió, una taza de hojalata con agua humeante en las manos. La colocó en la barandilla del porche. Él miró hacia abajo, un destello de sorpresa en sus ojos, pero no dijo nada. Cuando terminó, el techo sólido de nuevo contra el cielo, bajó por la escalera. Tomó la taza, aún caliente, y bebió. La miró, una mirada larga e indescifrable, y dio un breve y único asentimiento. Era un gracias. Era un reconocimiento. Era los cimientos de un puente. El invierno llegó no como una suave nevada, sino como un ejército invasor, una repentina y violenta ventisca que descendió de las montañas y tragó el mundo en un torbellino cegador de blanco. El viento aullaba como un lobo hambriento, y el frío era una entidad física, filtrándose por las paredes de la cabaña, por su ropa y hasta sus huesos. Durante 2 días fue prisionera de la tormenta, el mundo reducido al pequeño espacio iluminado por el fuego de su habitación. Al tercer día, una tos que la molestaba empeoró, y le subió la fiebre, su frente ardiendo. Temblaba incontrolablemente bajo su colcha, su pequeña figura pareciendo terriblemente frágil contra la furia de la tormenta. El miedo, frío y agudo, atravesó su estado exhausto. Solo había una opción. Envolviéndose en todas las capas que poseía, luchó hasta la puerta de la cabaña. El viento se la arrancó de las manos, golpeándola contra la pared exterior. Bajó la cabeza y se adentró en la vorágine, una pequeña figura decidida contra el poder abrumador de la naturaleza. Apenas podía ver la casa principal, una sombra cúbica y tenue a través de la nieve arremolinada. Cada paso era una batalla. Cuando llegó al porche de Jonah, jadeaba, su rostro entumecido por el frío, colapsando contra su pesada puerta de roble. Cuando la puerta se abrió de golpe, él llenó el marco, la cálida luz de la lámpara desde dentro delineando su gran figura. Absorbió su forma cubierta de nieve, la desesperación en sus ojos, y lo supo. No necesitó palabras. Simplemente la levantó en sus brazos y la llevó adentro. Enferma, logró decir, su voz temblando. Sin un momento de vacilación, la llevó a una litera que había acercado al gran hogar de piedra en su propia casa, el corazón de su mundo. Durante el resto de esa noche y al día siguiente, se convirtieron en un equipo silencioso y eficiente. Él sabía preparar un potente té de corteza de sauce para combatir la fiebre. Parecía saber instintivamente cuándo añadir otro leño al fuego, cuando simplemente sentarse y esperar. Leanne, a su vez, aceptó sus cuidados, un reconocimiento silencioso de su confianza. En las profundas y silenciosas horas de la noche, mientras ella entraba y salía de un sueño febril, se sentaron a la luz parpadeante del fuego, una vigilia compartida en el corazón de la tormenta. Él la miró, su rostro tallado con un profundo y antiguo dolor. Mi esposa, dijo, su voz un bajo retumbo. Sus pulmones eran débiles. Los inviernos eran duros con ella. Era un pedazo de sí mismo, crudo y sin barniz, y se lo había ofrecido a ella. Ella encontró su mirada, y por primera vez vio no a un salvador ni a un captor, sino a un hombre que comprendía la pérdida, un hombre que también llevaba las cicatrices invisibles de una vida que había tomado demasiado.
Cuando la ventisca finalmente cedió, dejó atrás un mundo transformado, silenciado y hermoso, y blanco. El peligro inmediato había pasado, pero algo fundamental había cambiado. La fiebre de Leanne se había ido, y aunque estaba débil, la luz había vuelto a sus ojos. La pared invisible entre las dos casas se había disuelto en el calor de su crisis compartida. Ella no regresó a la cabaña. Jonah había insistido en que se quedara en la casa principal, su razonamiento parco y práctico. Era más cálida, el techo más fuerte, pero la verdad no dicha era que sus existencias separadas habían terminado. Ahora eran un solo y extraño hogar unido por el recuerdo de la tormenta. Un nuevo lenguaje no hablado comenzó a florecer en la quietud del rancho. Leanne, una vez recuperada su fuerza, comenzó a dejar sus pequeñas tallas por la casa. Un caballo perfectamente renderizado en la repisa, una delicada flor en la mesa de la cocina. Eran sus palabras, sus gracias. El romance entre Jonah y Leanne era algo que crecía en este silencio, nutrido por pequeños actos cotidianos de asociación. Él comenzó a mostrarle los caminos del rancho, no como un amo instruyendo a una sirvienta, sino como un igual compartiendo conocimiento. Le enseñó cómo reparar un arnés, sus grandes manos callosas guiando las suyas, un breve toque eléctrico que envió una sacudida a ambos. Ella, a su vez, comenzó a traer un sutil calor y vida a su hogar espartano. El aroma de su cocina comenzó a llenar las habitaciones, un reconfortante perfume de especias y pan que ahuyentaba los fantasmas persistentes de la soledad. Encontró la cesta de costura de su difunta esposa guardada en un polvoriento baúl, y comenzó a remendar sus camisas gastadas, sus puntadas pequeñas y perfectas, cada una un acto silencioso de cuidado. Una tarde, mientras estaban sentados en el porche, él limpiando un rifle y ella clasificando frijoles secos, habló sin levantar la vista. «Tienes una manera gentil», dijo. Esta casa lo había olvidado. Era lo más cerca que había estado de una confesión de su propia soledad, y el corazón de Leanne dolió con una repentina y feroz ternura por este hombre silencioso y honorable. El lento ardor de su conexión no estaba en grandes gestos, sino en estos momentos compartidos, en el cómodo silencio de dos almas solitarias comenzando a orbitar una alrededor de la otra. La frágil paz de su nueva vida se hizo añicos con la llegada de dos jinetes. No eran del pueblo más cercano, sino de más lejos, sus ropas cargadas del polvo de un largo viaje. Uno era el sheriff de un condado vecino, un hombre de rostro duro y mezquino y ojos que despojaban a una persona hasta su valor más básico. El otro era Silas Stone. Había regresado. Estaba sentado en su caballo con un aire engreído y propietario, su mirada fija en la casa, en el hilo de humo que se elevaba de la chimenea y hablaba de una vida que se vivía dentro. Jonah los recibió en el porche, su cuerpo colocándose squarely entre los visitantes y la puerta principal. Detrás de él, dentro de la casa, Leanne observaba desde la ventana, su mano aferrando la cortina, un frío terror serpenteando por su espina dorsal. «Torne», dijo el sheriff, su voz goteando falsa cordialidad. «Venimos en asunto oficial. El señor Stone aquí ha presentado una reclamación. Dice que estás reteniendo su propiedad». Silas sonrió. «La gané en un juego, justo y legal», balbuceó, aunque no estaba borracho. «Solo me tomó un tiempo hacer que la ley viera las cosas a mi manera». El rostro de Jonah era una máscara de piedra, pero una luz peligrosa se había encendido en sus ojos. «No hay propiedad aquí que te pertenezca», dijo, su voz baja y pareja. El quieto retumbar antes de una avalancha. Los ojos del sheriff parpadearon más allá de Jonah, captando a Leanne en la ventana. «La veo allí mismo. La ley dice que un contrato es un contrato. Venimos a recoger. Sé inteligente, Torne. No lo hagas difícil». En ese momento, algo dentro de Jonah se rompió. No fue su control, sino la presa que contenía la profunda y protectora rabia que había mantenido enterrada durante años. Dio un lento paso adelante saliendo del porche y pisando la tierra congelada. Su presencia de repente inmensa, temible. «La única ley en esta tierra soy yo», dijo, su voz bajando a casi un susurro, pero cargada de más amenaza que cualquier grito. Ese documento fue saldado.
Lo que está en mi casa es mi familia, y no eres bienvenido en mi hogar. Mientras pronunciaba la palabra familia, la puerta principal se abrió. Leanne salió, su espalda recta, su rostro pálido pero resuelto. Se colocó a su lado, un símbolo silencioso e inquebrantable de desafío. La bravata de Silas flaqueó. Había esperado a un hombre solo. No había esperado este frente unido, esta silenciosa declaración de pertenencia. Miró de la fría furia de Joná a la mirada inquebrantable de Leanne y vio no una pieza de propiedad sino una reina defendiendo su castillo. El sheriff, un matón que se alimentaba de los débiles, reconoció una pelea que no podía ganar fácilmente. Escupió en el suelo, su rostro contorsionado en una mueca. Esto no ha terminado, Torne. Pero sus palabras eran huecas. Hicieron girar sus caballos y se alejaron. Su retirada una nube de polvo e impotente furia. Joná no los vio irse. Se volvió hacia Leanne, sus ojos feroces y protectores, suavizándose al encontrar los suyos. Lentamente levantó una mano y apartó un mechón rebelde de su mejilla, su toque gentil, reverente. Era una promesa, un voto y una declaración, todo sin una sola palabra. Cuando el último de la nieve se derritió, alimentó los arroyos y ablandó la tierra, y el mundo renació en un frágil tapiz de verde y oro. El violento enfrentamiento con Silas y el sheriff, en lugar de romperlos, había forjado su vínculo en algo inquebrantable. La palabra que Joná había usado, familia, se había asentado sobre el rancho, tan real y tangible como el techo sobre sus cabezas. El amor entre Joná y Leanne era el corazón quieto y constante de este nuevo mundo. Estaba en la forma en que él le trajo la primera flor silvestre de la primavera, sus pétalos un delicado púrpura, dejándola en su almohada para que la encontrara. Estaba en la forma en que ella remendó el cuello de su camisa favorita, sus dedos rozando su nuca, un toque que hablaba volúmenes. Una cálida tarde, la llevó de la mano a un lugar donde nunca había estado, un pequeño prado protegido por un bosquecillo de álamos. Una sencilla cruz de madera se erguía en su borde, desgastada por años de sol y nieve. Este era su lugar favorito, dijo, su voz suave. De Mary. Se sentaba aquí durante horas. No solo estaba compartiendo un lugar. Estaba compartiendo su corazón, su pasado y el espacio que finalmente había permitido sanar. Se arrodilló y, de la hierba alta, recuperó una pequeña caja de madera cubierta de polvo. La limpió cuidadosamente con su manga y la abrió. Dentro, sobre terciopelo desvaído, reposaba un medallón de plata deslustrado. No lo abrió. Simplemente lo sostuvo en su palma. Enterré mi pasado aquí, dijo, mirándola, sus ojos claros y llenos de un amor profundo e inquebrantable. Pero tú eres mi futuro, Leanne. Colocó la caja junto a la cruz, un adiós final a los fantasmas de su dolor. Se puso de pie y tomó ambas manos de ella en las suyas. No tenía anillo, ni palabras floridas pulidas por poetas. Solo tenía la verdad, austera y honesta, como la tierra misma. Quédate, dijo. Construye una vida conmigo. Leanne miró a este hombre, su protector, su compañero, su familia. Vio los años de soledad y dolor que habían tallado las líneas en su rostro, y la profunda bondad que brillaba desde su alma. Alzó una de sus manos callosas a sus labios y besó los nudillos. Este es mi hogar, susurró, su respuesta a un voto que resonó por el quieto prado. Se quedaron juntos mientras el sol comenzaba a ponerse, sus sombras alargándose sobre la hierba nueva. Dos figuras solitarias que habían encontrado su puerto la una en la otra, su futuro tan vasto y prometedor como el interminable cielo del oeste.